¿Cómo están mis queridos alumnos? Hoy vamos a ver el tema de San Agustín y su filosofía. En primer lugar, la relación de los primeros pensadores cristianos con la filosofía fue compleja. Mientras unos mostraron su hostilidad hacia la filosofía, considerándola enemiga de la fe, otros vieron en la filosofía un arma para defender con la razón sus creencias religiosas. Las características de la filosofía griega, que los latinos no hacen sino seguir, no permitirían esperar una fácil síntesis entre ambas. El planteamiento griego del tema de Dios, por ejemplo, se limitaba a sus interpretaciones como inteligencia ordenadora, como causa final o como razón cósmica, tal como aparece en Anaxágoras, Aristóteles y los estoicos, respectivamente. Los cristianos, sin embargo, por Dios entenderán un ser providente, preocupado por los asuntos humanos, un ser encarnado, que adopta la apariencia humana con todas sus consecuencias, un ser creador, omnipotente, único, pero también paternal, y resulta difícil, por no decir imposible, encontrar tal visión de Dios en ningún filósofo griego. Como vemos, pues algunos cristianos rechazaban la filosofía como enemiga de la fe, otros fue todo lo contrario, el mejor instrumento para transmitir la fe. Y San Agustín, que es el tema de hoy, va a utilizar la filosofía para transmitir la fe, para transmitir el amor de Dios. Pues bien, mientras que los griegos por un lado también creían en Dios, pero no el Dios cristiano, sino un Dios, digamos así, que creó todo cuanto existe, pero se desentiende de su criatura, de su creación, para el cristiano no. Un Dios creador, pero también un Dios providente, es decir, un Dios que cuida, paternal, amoroso. Hemos visto, pues, queridos alumnos, una pequeña introducción. Ahora vamos a andar ya al tema que nos toca, es de San Agustín y su filosofía. Veamos un poco ahora su vida. San Agustín, Aurelius Agustinus, del año 354 y muere en el 430, más conocido como San Agustín o Agustín de Hipona. Es, junto con San Jerónimo, San Gregorio y San Ambrosio, uno de los cuatro más importantes padres de la Iglesia latina. Argelino, de nacimiento, nació de padre pagano, llamado Patricio, y de madre cristiana, llamada Mónica. Se educó en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. La Iglesia Católica lo acogió mediante el bautismo en el año 387. Fue ordenado presbítero, es decir, sacerdote, en la ciudad de Hipona en el año 381 y obispo de la ciudad, es decir, de la misma ciudad, en el año 395. El día 24 de agosto del 410 entraron en Roma por la puerta Salaria las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. Esta desgracia motivó que Agustín predicase su sermón sobre la caída de Roma y escribiera la famosa obra La ciudad de Dios. 2 decenios después, las huestes de Genserico asediaron Hipona, donde su obispo murió en el año 430. Veamos, queridos alumnos, a continuación algunas obras de San Agustín. Recordarles que San Agustín tiene mucha literatura, mucha escritura. No vamos a mencionarlas todas, solo algunas cuantas. Y de allí vamos a sacar el pensamiento, la filosofía agustiniana. Las obras de San Agustín, por tanto, nos han llegado casi en su totalidad y en un buen estado a la actualidad. Estas están enumeradas en las Retractaciones de Agustín y en el Indiculus de San Posidio. Su clasificación responde a un criterio temático general, aunque con frecuencia se abordarán en cada obra muy distintos temas. Vemos pues a continuación algunas de ellas. La inmortalidad del alma, la dialéctica de la verdadera religión, la utilidad de la fe en lo que no se ve, la adivinación diabólica y la ciudad de Dios, entre otras. Sus obras filosóficas, tenemos allí las siguientes: Contra los académicos, La vida feliz, El orden, Soliloquios, La inmortalidad del alma, que ya habíamos mencionado anteriormente, La dialéctica también, El libre albedrío y La dimensión del alma. En efecto, la obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica, es decir, la filosofía de Platón. Aunque inspirada por la fe, el pensamiento de San Agustín dominará el panorama filosófico cristiano hasta la aparición de la filosofía tomista, es decir, de Santo Tomás de Aquino, que es del siglo XII.
ejerciendo un influjo considerable en la práctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos, llamado por algunos el último sabio antiguo y el primer hombre moderno. San Agustín tuvo entonces la genialidad de señalar una nueva dimensión del hombre, la intimidad donde descubre a Dios. Veamos ahora el problema del conocimiento en San Agustín. Ahora vamos a ahondar en su filosofía. Dice nuestro autor, la fe da lugar a la religión y la razón a la filosofía. Y en tanto que la fe y la razón tienen su origen en Dios, no puede haber oposición entre ambas. La fe es una gracia de Dios, es decir, un regalo, y junto con la Sagrada Escritura forma la palabra divina, infalible e invariable, es decir, que nadie la puede contradecir ya que es palabra de Dios. La fe no es algo irracional, guía la investigación y protege frente al error. Por lo tanto, la fe es racional. La fe se puede razonar, no solamente sentimiento, sino razón. Por su parte, la razón y la filosofía, la palabra humana, aunque limitadas y frágiles, son buenas porque pueden favorecer a la religión, permiten la comprensión intelectual, aunque imperfecta, de verdades religiosas, ayudan a refutar, es decir, contradecir las herejías y a convencer a los que dudan. Fe y razón se complementan. Creo para entender y entiendo para creer, dice San Agustín. Veamos ahora, queridos alumnos, el problema de Dios en San Agustín. El argumento principal de San Agustín para probar la existencia de Dios parte de las verdades eternas. En el interior de nuestra alma encontramos verdades universales, inmutables y necesarias, como los primeros principios de la razón, a la que nos tenemos que someter y presentes en todos los hombres. Es decir, hay elementos, existen cosas que nadie puede refutar. Ni el primer hombre que ha venido a la tierra hasta el hombre hoy del siglo XXI no pueden refutarlas porque son absolutas, universales. Es decir, existen en todos. Por ejemplo, el honrar al padre y a la madre es una verdad absoluta que ninguna cultura puede contradecir. Ninguna cultura contemporánea o alguna cultura antigua. Su fundamento no pueden ser las cosas físicas, realidades contingentes, cambiantes y mortales, pero tampoco nuestra alma, que también cambia. Es decir, esta verdad no viene de las cosas del mundo, no la ha creado el mundo propiamente, es algo que ha existido, que está allí en el alma del hombre, pero tampoco lo cree el alma, porque el alma también cambia, es decir, cambiamos estados de ánimo, hoy estamos alegres, mañana tristes, etc. Estas verdades nos trascienden. Luego debe existir algún ser que posea sus características y sea su fundamento, es decir, Dios. Dado que es tan superior y distinto de las cosas finitas, no podemos conocerlo con total fidelidad, pero sí cabe una cierta comprensión de su ser. Veamos ahora, queridos alumnos, el problema del hombre. De todas las sustancias finitas, la más perfecta son los ángeles, es decir, de toda la creación, los más perfectos son los ángeles. Dice el Salmo 8, el ángel es mucho más perfecto que el hombre. Después viene el hombre, compuesto de alma y cuerpo. Su concepción del hombre se incluye en la tradición platónica al defender un claro dualismo antropológico, es decir, San Agustín coge mucho su pensamiento, su filosofía de Platón. Platón hace la distinción entre el alma y cuerpo. Platón va a decir también que el cuerpo es como una cárcel del alma, que el alma tiene que salir de esta cárcel. Si recordarán una de las clases de filosofía, hablábamos del mito de la caverna, como uno tiene que salir de esta caverna, ir al mundo de las ideas, pues de manera paralela, la caverna sería nuestro cuerpo y el alma tiene que salir de este cuerpo. El hombre consta entonces de dos sustancias distintas, cada una de ellas completa e independiente, el alma y el cuerpo, siendo la primera superior en dignidad y ser al segundo. Veamos ahora, queridos alumnos, la ciudad de Dios. Es el nombre de una de sus obras filosóficas. La ciudad de Dios la componen cuantos siguen su palabra, es decir, los creyentes. La terrenal, los que no creen. Esa lucha continuará hasta el final de los tiempos, en que la ciudad de Dios triunfará sobre la terrenal, apoyándose San Agustín en los textos sagrados del Apocalipsis para defender su postura. De hecho, la oposición señalada será utilizada posteriormente para defender la prioridad de la Iglesia sobre los poderes políticos
exigiendo su sumisión. Es decir, que la política debe estar sumisa, obediente a lo que puede decir la Iglesia. Lo que ocurrirá en la Alta Edad Media, sobre todo en la historia, vamos a ver en nuestro curso de religión, cómo la Iglesia tiene el poder absoluto. Quien quiere ser gobernante, quien quiere ser rey, tiene que tener, por ende, primero la bendición del Papa, de los obispos. Asegurada esa dependencia, San Agustín aceptará que la sociedad es necesaria al individuo, aunque no sea un bien perfecto. Sus instituciones, como la familia, se derivan de la naturaleza humana, siguiendo la teoría de la sociabilidad natural de Aristóteles. Aristóteles va a decir: el hombre es un ser sociable, necesita la sociedad para progresar, y el poder de los gobernantes procede directamente de Dios. La filosofía fue para San Agustín el amor y esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría y hacia la verdad. La verdad era para San Agustín el ideal supremo al que se entregó con pasión. Esta verdad es la que se refiere al alma y a Dios, los dos objetos de su preocupación filosófica. Dice la oración de San Agustín: rezo como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Frases de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. Si corriges, corregirás con amor. Si perdonas, perdonarás con amor, decía San Agustín. Aquí tienen una imagen de San Agustín con su madre, que también es santa, Santa Mónica. Dice Agustín de Hipona: la fe consiste en creer lo que no vemos, y la recompensa es ver lo que creemos. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Vamos a comenzar a estudiar un concepto clave dentro de la filosofía agustiniana, es decir, la filosofía desarrollada por San Agustín, aquel filósofo que ubicamos dentro de la patrística, que nace en el 354 y muere en el 430. Nosotros en Educatina hemos dedicado varios videos a este pensador. Entonces, San Agustín se va a interiorizar en lo que es el concepto ni más ni menos que de alma, y enseña que el alma constituye la esencia del hombre. Esencia, entonces, ni más ni menos que del hombre, es decir, nuestra esencia, no solo por su estrecha relación con Dios, sino porque en sí misma es parte de la vida divina. Entonces el alma está directamente relacionada con Dios, con la vida divina, y asimismo el hombre, ¿sí? Pero sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el filósofo afirma que 3 son las partes de las que consta el hombre. Entonces, pensemos, vamos a hacer un dibujito. El hombre, es decir, usted, yo, San Agustín mismo, va a decir que el hombre está compuesto por espíritu, así como también por alma y, por supuesto, por el cuerpo mismo. Sigamos adelante, porque en el alma, dice, encontramos el punto de encuentro con Dios. Es en el alma en donde el hombre establece esta relación con la divinidad. Y entendemos que en el alma se encuentra entonces lo más íntimo. Dice San Agustín que es allí en donde nosotros nos diferenciamos de las bestias, es decir, de los animales, para que ustedes lo puedan entender. Sigamos adelante, ¿por qué? Porque siguiendo este lineamiento para San Agustín, conocer a Dios de alguna manera es conocernos a nosotros mismos. Y el amor que procede de uno es amor a Dios. Es amor a Dios. Vemos entonces cómo filosofía y fe se relacionan dentro de lo que es el pensamiento agustiniano. Así vemos cómo hay algo más profundo en el hombre que el hombre mismo. El hombre, resaltemos, para San Agustín, es un ser espiritual, y es en esa misma espiritualidad en donde hallamos a Dios. Vamos a entender entonces que Dios es para San Agustín la luz interior,
es aquella luz interior. Cree que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y es en esa semejanza en donde podemos encontrar esta unión del alma con Dios, un alma que es parte de la vida divina. Recordemos, para San Agustín, Dios es esa luz interior y el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Gracias por acompañarnos en este breve tutorial de la filosofía agustiniana. Muy bien, queridos alumnos, les dejo ahora la tarea. Quiero que me interpreten las siguientes frases de San Agustín. ¿Qué quiere decir San Agustín en estas frases? Les presento 5. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedes y pedir lo que no puedes y te ayuda para que puedas. La medida del amor es amar sin medida. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. Muy bien, queridos alumnos, estas frases me las interpretan y como siempre me las presentan en Word para poder yo ponerles las notas respectivas. Nos escuchamos en nuestra siguiente clase de Zoom.